Aquí continuamos hablando de la sección 17 de propiedades, planta y equipo. Para esta sección, pues también obviamente es importante, como veníamos diciendo, hacer la respectiva reclasificación en nuestro balance de apertura, si son propiedades de inversión o si son activos en uso dentro de nuestro mismo rubro de activos. Se debe definir el modelo a usar, ¿sí? Si es del costo atribuido. Si fue financiado con deuda y se capitalizaron los intereses, estos deben ser eliminados, lo que veníamos hablando. Igualmente, lo que se habló también en inventario. Todas estas partidas, como intereses, diferencia en cambio, todas estas se deben de eliminar. Recordemos que esos son gastos o costos financieros. Recalcular la depreciación desde que el activo estuvo listo para su uso, con base en las vidas útiles y apropiadas. Si se decide usar como costo atribuido el valor razonable, se debe solicitar el avalúo técnico, actualizarlo conforme al valor razonable y compararlo con el costo neto en libros para determinar el ajuste, como veníamos diciendo, contra ganancias retenidas, obviamente contra el patrimonio. Si se decide hacer una revaluación bajo PCGA local, se toma el avalúo realizado localmente como costo atribuido en la misma fecha y validar que dicho avalúo refleje el valor real del bien. No es necesario analizar el detalle del costo, ya que el avalúo pues obviamente va a limpiar ese costo. Y el avalúo pasaría a ser el nuevo valor del activo, ¿sí? ¿Bajo qué? Bajo nuestro estado de situación financiera, esto es MIP para pymes. Y se deben eliminar las valoraciones locales. Si teníamos pues valoraciones, digamos que estas se deben verificar y subir al balance en propiedad, planta y equipo y eliminar los costos que teníamos anteriores y calcular nuevamente los costos de depreciación. En cuanto a propiedades de inversión, estas propiedades de inversión están en las NIT para pymes en la sección 16. Aquí que es importante tener en cuenta, se incluyen en esta cuenta los inmuebles, terrenos o edificios considerados en su totalidad o en parte o en ambos que se tienen por parte de la empresa para obtener rentas o plusvalías. Es lo más importante. En lugar de para su uso o en la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos, ¿sí? Por eso era que decíamos ahora. Entonces, todas estas partidas, lo que son propiedades de inversión, obviamente deben ir dentro del rubro de activos, pero clasificarlas si son para uso o para propiedades de inversión. Otro punto importante es que nuestras depreciaciones estamos acostumbrados a manejarlas en una cuenta específica, depreciaciones de propiedad, planta y equipo. Aquí ¿qué pasa? Pasa a ser parte de cada uno de los rubros. Como depreciación y también calcular, obviamente abrir también una subcuenta dentro de cada rubro, si es de propiedad, planta de equipo, si es de construcciones, si es de equipo de oficina, abrir también un rubro para el deterioro, que también a nuestros activos fijos pues se deben verificar los deterioros a fin de cada año, y recomendable. Entonces, dentro de las actividades de conversión, para esta sección es importante hacer el análisis también en los contratos de arrendamiento, determinar los inmuebles que cumplan el requisito antes indicado para obviamente reclasificarlo en esta cuenta y verificar la adecuada valoración usando preferiblemente la ascensión, valor razonable o revaluación como costo atribuido. Se deben analizar todos los tipos de contratos que tengamos o realizados por la compañía para revisar si es un contrato de arrendamiento. Los que dicen que son contratos de arrendamiento se asume que es a menos que haya evidencia de lo contrato. Para los arrendamientos financieros se debe verificar que el activo se registre según indicado para propiedad, planta de equipo, así como se incluye en el pasivo por la obligación. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces compramos vehículos, oficinas, las compramos y por lo general las tenemos dentro de nuestro balance en la cuenta de intangibles. Aquí lo que se hace es subir este arrendamiento financiero, se sube a propiedad, planta y equipo y nuestra amortización sería igual al valor del contrato. Obviamente se deben verificar que esos valores estén también dentro de nuestro pasivo,
que es lo que venimos a hablar aquí, que es la sección 20 en cuanto a arrendamientos ilícitos. Se debe calcular el activo y el pasivo basado en la fecha del contrato. El valor será el menor valor entre el valor de los flujos futuros, incluida la opción de compra, y el valor razonable. Para la fecha de transición, el activo se le aplica lo indicado para propiedad, planta y equipo, que era lo que decíamos, subirlo a propiedad, planta y equipo. En cuanto a nuestra sección 18, que comprende lo de activos intangibles. Entonces, sabemos que localmente incluyen el crédito mercantil, las marcas, las patentes, las concesiones y franquicias, los derechos, las licencias, los software, las servidumbres y otros intangibles. Aquí deben ser identificables, revisar qué beneficios económicos futuros tienen. Para estas partidas, las actividades de conversión, ¿cuáles son? Determinar si existen partidas incluidas en intangibles que no cumplan los requisitos y se deben eliminar. Y recalcular la amortización en menor entre el derecho legal, el tiempo de uso esperado del activo o 10 años. ¿Qué pasa? Que muchas veces todo lo que sea formado dentro de nuestra empresa y no esté debidamente registrado o comprada nuestra marca, nuestra patente, pues se deben eliminar. ¿Cómo se eliminan? Esto se elimina contra el estado de resultados o las ganancias retenidas. Y si verificamos que estas partidas se deben dejar, pues se deben de amortizar. ¿Cuál? Como decíamos, al derecho legal, y si no sabemos qué tiempo es, pues se hace una amortización a 10 años. Se deben eliminar de los activos las dotaciones, la papelería, la publicidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con activos diferidos, pues estas partidas ya no se deben dejar en nuestro estado de situación financiera, porque por lo general las teníamos para no castigar nuestro estado de situación financiera en un periodo determinado, ¿sí? Nuestra utilidad. Entonces aquí lo que se hace, como son gastos de periodos anteriores, se deben eliminar o reclasificarlos a las partidas correspondientes, siempre y cuando no sean gastos. Otra de las secciones de NIT para pymes, que es la obligación financiera, que está dentro de los mismos instrumentos financieros, es revisar las obligaciones financieras, los sobregiros bancarios, los intereses y comisiones acumuladas. Como decíamos, pues las actividades de conversión de estos saldos deben incluir verificar la integridad de los saldos, verificar la veracidad del saldo acreedor y la variación de los saldos bajo NIF. Si se valoran bajo el método del costo amortizado, si no se tiene tasa de interés pactado es menor a la del mercado, se valoran al valor actual con base en la tasa de mercado. La aplicación del costo amortizado implica determinar la fecha de obtención de la deuda, el valor recibido, menos las erogaciones directas en la compra, costos incrementables por la emisión de la deuda, tales como en horarios, inscripciones en la bolsa y comisiones. Muchas veces nosotros adquirimos obligaciones financieras y las diferimos, ¿sí?, con pago a 3 meses, o sea, pago trimestral, semestral. Es importante recalcar que los pagos de estas obligaciones y los intereses, pues obviamente deben ser causados mensualmente y no esperar al final de la deuda. ¿Y eso hace parte de qué? Hace parte o mayor valor de nuestra obligación financiera. Entonces los intereses causados localmente se eliminan, dado que quedan incorporados, lo que les decía, en la valoración de la deuda. Si la deuda recibida no incluye costos adicionales ni hubo erogaciones en su obtención, se valoran al valor nominal de la deuda, más los intereses causados desde el último pago, con base pues en la tasa de interés efectiva. Esto en cuanto a obligaciones financieras. En cuanto a cuentas por pagar, si vamos a verificar las cuentas por pagar por cuentas, como las veníamos manejando en Colgap, manejábamos una cuenta que era de proveedores nacionales y otra de costos y gastos por pagar, que era en la cuenta 23. Aquí, ¿qué se hace? Se unifica. Entonces, bien sea se dejan bajo la cuenta 22 o se dejan bajo la cuenta 23. Esta cuenta localmente, que incluye los proveedores nacionales, del exterior, los acreedores, las retenciones en la fuente, todo lo que tiene que ver con impuestos, los avances y anticipos recibidos, los depósitos y otras cuentas por pagar. Entonces, las actividades de conversión de saldos de cuenta por pagar incluyen verificar la integridad de los saldos. Para gastos y servicios, verificar la causación de bienes comprados, ¿sí? O sea, si se recibe el riesgo y el beneficio, así como los costos y gastos incurridos al cierre y el saldo acreedor.
Verificar la veracidad del saldo acreedor, si son reales esas cuentas que tenemos por pagar, y la adecuada valoración bajo NIF. Usualmente son a corto plazo, por lo que no hay ajustes que efectuar, es decir, el saldo lo cual sería igual a NIF. ¿Sí? Si los proveedores nacionales y del exterior acreedores, todo saldo por pagar de impuestos, de renta corriente, RTICA, IVA y créditos judiciales. Los saldos por pagar de impuestos se netean del saldo deudor en el activo. Si tenemos partidas que sean iguales de impuestos en el activo como en el pasivo, pues se deben netear igualmente en las cuentas por pagar. Todo lo que tengamos con proveedores del exterior. Si hay saldos en moneda extranjera, pues obviamente se deben calcular a la tasa de cierre del mercado, ¿sí? A la TRM. Si existen saldos que se esperan pagar en largo plazo, se deben valorar con base en la tasa de mercado determinada a la fecha de origen del saldo. Y la tasa que se busca en el mercado debe ser similar al préstamo que recibí. Aquí también es importante tener una adecuada política en nuestras cuentas por pagar, y si hay deudas muy viejas o con largo plazo, pues obviamente determinar en nuestra política cómo se va a determinar su pago, ¿sí? Si se va a hacer una adecuada valoración, como nos indica la Superintendencia Financiera, de acuerdo al riesgo o por tasas. En nuestras cuentas por pagar, también en muchos de nuestros balances tenemos los préstamos de socios, accionistas y vinculados, ¿sí? Estos saldos deben ser analizados y hay que revisar si se van a pagar. Si no se van a pagar, pues obviamente deben ir contra el estado de situación financiera, o sea, contra el patrimonio bajo ganancia retenida. Y si no es para su pago, se debe clasificar como mayor valor del patrimonio, lo que decíamos ahora. Y si se va a pagar, determinar la fecha del pago. Si no hay intereses pactados, este es menor al valor del mercado, se valoran con base en las tasas de mercado. Y también es importante determinar dentro de nuestra política cómo se van a pagar estas deudas. ¿Qué hay con los socios? ¿Qué tipo de intereses se van a utilizar? ¿Sí? ¿Cuál es la manera de valoración? Los préstamos de terceros u otras cuentas por pagar que excedan los términos normales de pagos, estas se valoran con base en el método de la tasa de interés efectiva. Si no tienen intereses pactados o este es menor al del mercado, pues se valorará con base en las tasas de mercado, ¿sí? Descontando los flujos futuros. Aquí es importante también resaltar lo que les decía ahora. O dentro de nuestra política establecer cuál va a ser nuestra tasa de interés, si va a ser la del mercado o si vamos a optar por unos porcentajes de acuerdo al tipo de riesgo. En cuanto a los pasivos laborales, esta comprende la sección 28 y hay que tener en cuenta que son los salarios por pagar, ¿sí? Son todo aquello o beneficios dentro de los empleados. Dentro de nuestras políticas contables debemos dejar determinado cuáles son los beneficios que tienen cada uno de los empleados, ¿sí? Si son solamente las de ley o si hay algún tipo de adiciones que tiene la compañía como beneficio a sus empleados, ¿sí? Bonos, todo esto se debe dejar reflejado dentro de nuestra política. ¿A quiénes y por qué? Entonces, localmente, pues obviamente incluyen los salarios por pagar, las prestaciones legales, las prestaciones sociales, las extralegales, si hay bonos de pensión o bonos de jubilación. Hay que entender que todas las prestaciones que se le pagan a los empleados se clasifica como lo establecen las NIF, ¿sí? Verificar la integridad de los saldos que se incluyan, todas las obligaciones laborales existentes y no pagadas, y realizar los cálculos de los pasivos laborales a largo plazo, cuando son posempleo o por terminación. Hay tipos de beneficios a empleados que son por terminación, por empleo o a largo plazo o a corto plazo. ¿Cuándo son a corto plazo? Son beneficios que serán atendidos antes de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado su servicio. ¿Cuándo son post-empleo? Son retribuciones a los empleados que se pagan después de completar su periodo de empleo en la empresa. Incluyen pensiones y todos los pagos jubilados. Esos son diferentes a los de terminación de contrato. Ahora sí, por terminación. Son retribuciones ocasionadas por la terminación del periodo del empleo, como consecuencia de la decisión de la empresa de cancelar el contrato antes de la fecha normal de retiro, o para la aceptación del empleado de aceptar una oferta de beneficio a cambio de la terminación de su contrato. Y cuando son a largo plazo, son retribuciones a los empleados diferentes de los beneficios de corto plazo, que eran los que veíamos ahora, de los beneficios de posempleo y de los beneficios por terminación.
Aquí, ¿qué se debe hacer? Se deben incluir salarios por pagar, las cesantías, las primas, las vacaciones, los intereses a las cesantías, si hay algún tipo de bonificaciones, comisiones, todo lo que se le adeude a los empleados a la fecha. Aquí que es importante resaltar, también dentro de nuestra clasificación de nuestro PUC, las provisiones normales que veníamos haciendo mes a mes, estas se deben de una vez llevar a los pasivos laborales. ¿Por qué? Y verificar obviamente la integridad, que sea lo que se le debe a final de cada periodo. Y sobre esto, causarlo. Bueno, en este caso no sería causarlo, sino llevarlo directamente a la cuenta porque es una obligación ya contraída por la empresa. En cuanto a las provisiones y contingencias, ¿qué incluyen? Las provisiones de impuesto a la renta, las obligaciones sociales, si hay prestaciones sociales, lo que les decía ahora, esto es provisión para prestaciones sociales, pues de una vez se llevan a nuestra cuenta por pagar. Provisiones para pensiones, contingencias y diversas. Aquí es importante analizar cada partido y revisar si son pasivos reales, y aquellas que son contingencias y aquellas que son provisiones para atender riesgos futuros. Es importante revisar si tenemos demandas. Si hay demandas, pues acerca de litigios en contra de la compañía, ya sean favorables o desfavorables, revisar, ¿sí? Y revisar cómo. Revisar si es probable, posible o remoto, ¿sí? Probable es cuando hay posibilidad de perder el pleito. Posible es incierto el resultado esperado y remoto hay poca posibilidad de perder. Basado en estos informes, pues debemos tener la probabilidad y tener el valor cuantificable de esta cuantía y dejarlo dentro de nuestro estado de situación financiera. Si aún así se tiene la demanda, pero no sabemos cuánto es, digamos que el valor se va a recuperar o a pagar por la compañía, pues es importante dejarlo dentro de nuestras revelaciones. Para que una provisión se reconozca, se deben cumplir tres requisitos. Primero, si se tiene una obligación presente de acuerdo a productos o sucesos pasados. Es probable que se deba desprender recursos y se puede estimar confiablemente, o sea, que conozco cuál es el valor que debo cancelar o que debo reconocer dentro de mi estado de situación financiera y ese valor se reconoce. Lo que no, pues obviamente, si lo tengo dentro de nuestro estado de situación, dentro de nuestro estado colgado, pues lo debo eliminar. Lo otro es nuestro impuesto diferido. Aquí, ¿qué es importante? Es importante resaltar cuáles son las diferencias dentro de nuestro estado de situación financiera de apertura, tener muy claro cuáles fueron las diferencias o qué partidas se me fueron contra el patrimonio y revisar de qué es cada cosa, con el objetivo de qué, de hacer nuestra respectiva comparación a colgar, hacer nuestra respectiva comparación bajo NIF y cuánto debo pagar de impuestos, ¿sí? O cuánto reconozco. Para nuestro estado de situación financiera, por primera vez, no es necesario dejarlo contabilizado como impuesto diferido, pero para los demás periodos sí. El cálculo del impuesto diferido pues sería otro tema de capacitación, el cual les dejaremos más adelante. Lo importante aquí es que tengan presente cuáles son como las actividades que se deben desarrollar para nuestro estado de situación financiera, son algunos de los puntos más importantes.